En la clase del día de hoy vamos a ver el aspecto teórico, completamente teórico, de la tercera unidad, que es la unidad dinámica. Esta unidad va a tener una sola prueba, ya, a diferencia que la primera prueba eran bastante materia. En este caso vamos a tener un poco más relajado con la materia, pero no más sencilla. ¿A qué me refiero? Que la unidad dinámica tiene más que nada un razonamiento específico para hacer la operatoria matemática y los cálculos que vamos a ver. ¿A qué me refiero con eso? Con las fórmulas que vamos a ver acá no son tantas como la de dinámica. Disculpe, como cinemática. Cinemática tenía una fórmula, tenía varias fórmulas que yo podía escribirla y podría escribir fácilmente unas 30, unas 40, si fuera bien detallista. Si fuera obviamente con las fórmulas precisas, unas 10 bastaría, unas 10 o 15 bastaría. En las fórmulas en este caso, de física mecánica, la parte de dinámica, concretamente todo se engloba en una sola fórmula, pero esa fórmula yo la puedo separar en varias. Y concretamente cuando uno hace un ejercicio o cuando hace una situación, todos los ejercicios son distintos. Lo que hace que cuando yo resuelva un problema, ese problema tenga su fórmula para ese ejercicio, ya para resolverse solamente en esa temática. ¿Qué pasaría si al ejercicio yo le agrego algo, le quito algo? Mi fórmula va a cambiar completamente. Entonces, esa es la dificultad de la unidad dinámica. La unidad anterior lo que costaba era tener demasiada fórmula y ver cuál ocupar. La unidad que vamos a trabajar ahora, el problema es distinto. Tengo pocas fórmulas, pero tengo que comprender cuál ocupar o cómo ocuparla. Esa es la diferencia, ¿ya? Cómo armar la fórmula general. Ya que vamos a ver, cuando empecemos a ver el PPTO, nos vamos a dar cuenta que no hay mucho que ver. Primero, física mecánica, la parte dinámica se plantea con una de las leyes principales del movimiento, que es la ley de Newton. Newton planteó tres leyes fundamentales. ¿Ya? Desde que planteó Newton esas leyes, no ha cambiado mucho la física, la parte mecánica. ¿Ya? Todas estas fórmulas que vamos a ver solamente son aplicadas a la Tierra, concretamente, ya a distancias cortas, obviamente. Cuando me refiero a distancias cortas, me refiero no más allá de 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, a velocidades pequeñas, a aceleraciones pequeñas. Ya no trabajamos con estas leyes, no son compatibles en el universo, ya para que lo tengan en cuenta. Para eso, Newton planteó tres leyes. La primera ley que planteó es la siguiente, la ley llamada la ley de inercia. ¿Qué es lo que planteó la ley de inercia Newton? Él plantea que todo cuerpo iba a seguir en movimiento siempre y cuando no hubiera una fuerza que lo afectara al cuerpo. Entonces, o el objeto iba a estar quieto siempre y cuando el objeto no hubiera una fuerza que obviamente lo cambiara su estado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo lanzo un balón, y ese balón, obviamente, si todas las fuerzas, en este caso, que están alrededor del balón, van en forma tan equilibrada, ese cuerpo nunca va a parar. Siempre debe seguir en movimiento. Lo mismo que si tengo una piedra, esa piedra debe estar siempre quieta, siempre cuando no haya una fuerza que obviamente lo saque de su equilibrio y haga que se mueva. Uno de los ejemplos más claros es cuando, por ejemplo, si algunos lo han chocado, eh, estando en movimiento o estando quieto. Por ejemplo, si una persona está quieta, está dentro de su auto y lo chocan, el cuerpo se tira para adelante y después se va para atrás. ¿Por qué vuelve hacia atrás? Porque el cuerpo, como estaba quieto, estaba completamente en inercia, estaba quieto para ser exacto, pero llegó una fuerza externa que me pegó, me tiro para adelante por el impulso, pero después reboto y vuelvo atrás. Porque tiendo a volver a la misma posición donde estaba. En el caso de movimiento, lo más común es cuando la gente va en la micro. Cuando la gente va en la micro, la que va de pie, y la micro frena de repente, porque se cruza a alguien o choca de repente. ¿Qué pasa con la mayoría de la gente que va obviamente de pie? Se va hacia adelante, se va hacia el lado del conductor. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a pensar que está en movimiento y obviamente tiende a seguir lo mismo, el mismo proceso. Por eso le cuesta mantener un poco el equilibrio
Obviamente hay otras fuerzas presentes ahí, pero lo principal es que eh, el objeto, en este caso el cuerpo, trata de volver en la misma posición que está siempre. En este caso, si estaba moviéndose, seguir moviéndose. Pero cuando llega una fuerza que me para, obviamente hace que el objeto, en este caso, quede quieto. ¿Ya? Entonces, es una de las leyes que planteó Newton. ¿Ya? La primera, simplemente dándose cuenta que el objeto siempre iba a estar en movimiento o siempre iban a estar quieto. Luego, eh, dentro de la primera ley, para que todo estuviera, en este caso, esta condición de estar inquieto o estar en movimiento siempre, él planteó la siguiente fórmula, entre comillas, ¿ya? Él planteó que la sumatoria de todos los cuerpos tiene que ser cero, o sea, el cuerpo tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando alguien habla, el sistema está en equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas es cero. Un objeto está en equilibrio, puede ser moviéndose o estando quieto. Ejemplo, si yo dejo colgando un bloque o dejo colgando un semáforo o tengo en una grúa y empiezo a levantar unos bloques, un objeto hacia arriba y lo dejo un rato quieto y el objeto en algún momento va a tender a quedarse quieto, va a tender a quedarse en inercia porque la sumatoria externa va a ser igual a cero. En el caso de un automóvil, como vemos en las imágenes, el objeto, en este caso, trata de ir hacia adelante, pero hay una fuerza que va hacia atrás, que dice Fm, fuerza motriz, Fr, fuerza de roce, que hace que el objeto se quede quieto. Nosotros vamos a definir distintos tipos de fuerza, pero se supone que como fórmula general, o mejor dicho, como elemento general, la primera es la ley de Newton, que es la ley de inercia, indica que la sumatoria de la fuerza tiene que igual a dar a cero. ¿A qué me vuelvo a referir de eso? Cuando un objeto, veamos chicos, o esté quieto, o esté cayendo, o se esté moviendo, siempre van a haber vectores de fuerza moviéndolo para un lado o para otro. Que se vaya más a la izquierda, que se vaya más a la derecha, es dependiendo obviamente del impulso o la fuerza que se le dio para que trate de romper las fuerzas presentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero caminar hacia adelante, hay una fuerza que me tira hacia atrás. Pero yo hago la suficientemente fuerza, o hago más fuerza, para romper esa fuerza que me impide, obviamente, avanzar. Lo mismo que al levantarse. Si estoy quieto, obviamente acostado, y me quiero levantar, hay una fuerza que me impide que me levante, pero obviamente uno hace un impulso mucho mayor en la parte muscular, de tal manera que uno se levante y rompe esa barrera de inercia para hacer un cambio de fuerza. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, cada vez que cuando estemos trabajando los ejercicios, cuando vean que dice el sistema o el cuerpo está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de la fuerza es igual a cero. Las leyes de Newton, otra de las leyes de Newton que planteó es la segunda, en este caso. Aquí dice primera, pero fue la segunda, ¿ya? Que tiene que ver con la masa, ¿ya? La masa de un objeto, acá para tenerlo claro, se difiere mucho lo que es el peso. Normalmente cuando alguien dice, oye, ¿cuánto pesas tú? ¿O cuánto pesas tú? O alguien dice, yo peso 80 kilogramos, yo peso 100 kilogramos, peso 10 kilogramos por decirle, peso 50 kilogramos. O el perrito está pesando 5 kilogramos. Pero en realidad no estoy indicando el peso, estoy indicando la masa del objeto. ¿Por qué? Porque la masa se mide en kilogramos. Entonces, cada vez que yo veo un objeto y estamos indicando su masa siempre es kilogramo. Según el sistema internacional es el kilogramo, ¿ya? Eh, pero, obviamente, yo puedo rajar en gramos, puedo rajar en libras, la variable que sea, pero, obviamente, hablando del sistema internacional, si vamos a trabajar las aceleraciones o las velocidades o el tiempo en metros por segundo, la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces, la masa es una propiedad de la resistencia de un cuerpo al cambio del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, para moverse. Obviamente, como lo habíamos conversado en las clases anteriores, acá ya no va a dar lo mismo que caiga una pelota o que caiga un piano o que caiga un automóvil. Acá ya no, ahora aquí se influye. Acá se influye que obviamente yo sé que un objeto va a caer más rápido que otro. Por efectos gravitatorios puede ocurrir. Porque el objeto tiene mayor masa. Si yo lanzo una pluma, obviamente la pluma se va a demorar más porque hay una fuerza que lo va a evitar que vaya más rápido. Pero si lanzo una bola de acero,
Aquí sí influye. Entonces ahora sí vamos a pensar en el movimiento que influye concretamente esta variable. Entonces, para serles sincero acá, por eso lo que cuesta un poco más, aquí vamos a meter un poco de la unidad anterior junto con este elemento. No vamos a ocupar tantas fórmulas, vuelvo a repetir, como la unidad anterior, pero sí vamos a ocupar algunas esenciales que necesitamos de la unidad anterior para trabajar en esta unidad. Entonces, la masa es una propiedad completamente de un cuerpo. Cada cuerpo tiene su masa distinta. La distribución de esa masa es distinta, es otra cosa, pero cada objeto tiene su masa, concretamente. Como le decía, esto tiene que ver más con la segunda ley. Y la segunda ley que planteó Newton fue la siguiente. Establece que una fuerza neta es proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración. ¿A qué se refiere con eso? Obviamente, si un objeto tiene mucha masa, mayor masa, y yo quiero moverlo con cierta aceleración, tengo que aplicar más fuerza que si obviamente tengo un objeto de menor masa y quiero aplicar la misma aceleración. Por decirles, en la unidad pasada, cuando estábamos trabajando, por ejemplo, yo quiero lanzar una pelota hacia arriba, la lanzo a 55 metros por segundo. Bien, pero si yo lanzo, en vez de lanzar una pelota a 55 metros por segundo y yo quiero lanzar un tanque a 55 metros por segundo, o quisiera lanzar a una persona a 55 metros por segundo, tengo que ocupar una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque no es la misma masa. Puedo manejar la misma aceleración en ambos casos, pero tengo que aplicar una fuerza mucho mayor para moverlo. Y es una de las fórmulas más rápidas que planteó Newton, que es la siguiente. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza se mide en Newton, gracias a él, se le dio el nombre a la unidad, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, cada vez que yo multiplique kilogramos con metros por segundo al cuadrado, la solución va a estar en Newton, que es la medida en específico. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un despeje rápido de aceleración. ¿Cómo despejaría la aceleración? Fuerza partido por masa. O cómo despejo la masa. Masa es fuerza partido por aceleración. Pero la fórmula más corta que vamos a ocupar es fuerza igual a masa por aceleración. Y es la única fórmula, entre comillas, que se va repitiendo en todos los ejercicios. La única diferencia es que le cambiamos algunas letras. En vez de la F la vamos a llamar P, en vez de la A la voy a llamar G, pero la masa siempre va a estar presente. ¿Ya? Esas son las variables que uno debe tener en cuenta para como concepto de la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, a mayor masa, aplico mayor fuerza para que la aceleración se mantenga igual entre dos elementos distintos. Pero si dos objetos tienen la misma masa, podríamos decir, y le aplico distintas aceleraciones, obviamente a uno le va a aplicar más fuerza que a otro. Ya eso lo debo tener en cuenta como concepto. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración, el elemento clave en este caso. En el sistema internacional, como les comentaba, se ocupa el Newton, porque la masa se mide en kilogramos y obviamente la aceleración en metros por segundo. Y la unidad se llama N, una N nada más, por eso basta. En el sistema inglés, la masa se mide en slugs y la unidad de fuerza se mide en libras-fuerza, o lbf. ¿Ya? Entonces, cada vez que también en alguna guía, algún ejercicio, porque de repente trabajan con libras-fuerza, está trabajando en el sistema internacional. Pero si habla de Newton, estamos trabajando con el sistema inglés. Si trabajamos en Newton, trabajamos en el sistema internacional que ocupamos. Nosotros tratamos de trabajar siempre en el sistema internacional. Libros muy antiguos y en algunos casos muy particulares se trabaja con libras-fuerza. La fórmula es, obviamente, fuerza es igual a masa por aceleración, fuerza Newton igual a kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Sistema inglés, libras, lo mismo que decir, slug por pie partido por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la forma de convertir. Acá, por ejemplo, si yo voy a multiplicar kilogramos por kilómetro hora y me da Newton, no, eso no puede ser. Tiene que sí obligatoriamente estar en kilogramos y metros por segundo para que dé Newton. Ya no sirve otra unidad. Está en gramos, voy a ocupar gramos por metro por segundo, tampoco, tiene que estar en kilogramos. Me dieron en slug los datos y también me dieron la aceleración metro por segundo al cuadrado. No puedo multiplicarlo porque tiene que estar en slug y en pie por segundo al cuadrado si quiero trabajar en el sistema inglés, o kilogramo y metro por segundo si quiero trabajar en el sistema internacional. ¿Ya? Por eso tengo que fijarme bien en las unidades de medida. Acá sí es importante.
Diferencias, por ejemplo, como les explicaba anteriormente, muchas veces cuando les preguntaban uno dice, ¿cuánto pesas? Y uno le dice, indica la masa, cosa que es falso, no son iguales, no son sinónimos. La masa es obviamente una unidad, una propiedad de un objeto, en este caso, que se mide en kilogramos. Cada objeto tiene su masa distinta, pero cada objeto también tiene su peso distinto, y el peso está relacionado en este caso con la fuerza gravitatoria que afecta al cuerpo, en este caso la Tierra. Por decirle, si yo pudiese viajar a la Luna o viajo a cualquier otro planeta, mi masa se va a mantener, no voy a cambiar de masa. Mi peso va a cambiar. Normalmente cuando uno era chico le explicaban a ellos, si yo voy a la Luna voy a pesar la mitad. Claramente voy a pesar la mitad. Si acá, no sé, peso 1000 newton, allá voy a pesar 500, por decirlo. Pero mi masa va a ser siempre la misma. No es que esté a dieta. No es que cuando llegue a la Luna va a estar más flaco. No, simplemente mi masa va a ser igual. Mi cuerpo se va a mantener igual. Va a mantener la misma estructura. Pero obviamente mi peso va a ser distinto. Quizá me va a costar un poco caminar allá. O obviamente va a ser mucho más fácil caminar dependiendo de las condiciones. Pero en este caso, el peso tiene que ver con la masa del objeto más la gravedad. En este caso, ¿cómo se calcularía el peso? El peso se calcula como masa por gravedad. O sea, la masa del objeto por 9,81 metros por segundo. Y como el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad, y la gravedad es una aceleración gravitatoria, que en verdad se llama aceleración, el peso es una fuerza que se mide en newton. Entonces, cada vez que nosotros hablemos del objeto que pesa 15 kilogramos, está mal. El objeto pesa 15 por 9,81. O sea, pesa alrededor de 150 newtons, por decirlo un número. Eso es lo que pesa realmente un objeto. El objeto no puede pesar en kilogramos, pesa siempre en newton. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, normalmente uno escribe como peso como mg, o en algunos casos le escribimos como un p. Yo normalmente ocupo mg, no, más rápido. Me andar anotando p como de peso, que después tengo que aprenderme qué significa la p. No, mg es peso. ¿Ya? Hay una fuerza n que está ahí arriba, después lo vamos a ir viendo con detalle a qué se refiere esa fuerza n. ¿Ya? El peso también se puede definir con una W, ya porque cuando algunas letras la ocupan en inglés. Entonces el peso es la masa por la aceleración gravitatoria. Entonces siempre se mide en newton, ¿ya? Lo puedo escribir como mg o simplemente como W es igual a mg, ¿ya? Puedo anotarlo como a mi estime conveniente para mi ejercicio. Tercera ley de Newton. Newton planteó la última tercera ley, que es lo siguiente. Él planteó la tercera ley que le llamó acción y reacción, se llama concretamente. Establece que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo también ejerce una fuerza sobre el primero. ¿A qué se refería eso? Si por ejemplo yo empujo una pared, la pared igual ejerce una fuerza igual, pero con sentido contrario a la fuerza que estoy aplicando. Si mi fuerza es lo suficientemente mayor que la otra, lo puedo empezar a mover. O lo puedo deformar el objeto o puedo crear movimiento. Pero si el objeto obviamente yo aplico una fuerza y no se mueve, lo más probable es opción 1, que la fuerza que yo estoy aplicando es igual a la fuerza que me está devolviendo el objeto. O opción 2, que la fuerza que estoy aplicando es menor a la fuerza que me está aplicando el objeto. Entonces, en esa condición, tengo esa dicotomía, ¿ya? Pero la fuerza de acción y reacción, cada vez que uno ejerce por contacto, siempre se le aplica una fuerza. Siempre en el área de contacto. Si yo estoy, por ejemplo, empujando algo con un dedo, la fuerza está en ese dedo. Aplico la fuerza hacia el dedo, no sé, por la muralla, y la muralla me empuja hacia el dedo. Si estoy empujando con mi espalda una pared, la pared ejerce una fuerza hacia la pared y la pared ejerce una fuerza hacia mi espalda. Entonces, una fuerza igual y contraria. ¿Ya? Por ejemplo, hay varios efectos que uno puede hacer para que estas fuerzas sean equivalentes y obviamente recibir menor daño posible. Por ejemplo, en el caso de los boxeadores. Los boxeadores saben cómo recibir golpes. Más allá que tienen que saber cómo darlos, también tienen que saber cómo recibirlos. Entonces, por ejemplo, si un boxeador recibe un golpe, tiene que saber cómo mover el cuello o mover la cara para ser exacto, para que el golpe no le afecte tanto. Entonces, en ese caso, igual obviamente el guante recibe un impacto, pero obviamente es minúsculo comparado con la acción que se ve al aplicar un golpe de puño. Y ahí como tienen como ejercicio, ¿no? O mejor como explicación, fuerza AB es lo mismo que la fuerza o menos fuerza BA. Ya siempre sentido contrario.
Entonces, si yo aplico 100 newton a la izquierda, me van a venir 100 newton a la derecha de vuelta. Si aplico 10 newton hacia arriba, van a venir 10 newton hacia abajo. Siempre está en esa condición. Y sobre todo cuando un objeto está en equilibrio ocurre eso, ¿verdad? Si el objeto está quieto y hay una piedra, hay una fuerza que la tira hacia abajo la piedra, porque para que se hunda en entre comillas, y vaya hacia el centro de la Tierra, esa piedra. Pero hay una fuerza que la empuja hacia arriba, para que la piedra no vaya hacia abajo. Entonces por eso la veo la piedra quieta. Lo mismo, yo lanzo un balón, lo lanzo hacia arriba, hay una fuerza que yo lo lancé para que vaya hacia arriba, pero hay una fuerza que lo está lanzando hacia abajo. Entonces en ese caso, cuando llega al punto de equilibrio, alcanza su altura máxima. Y obviamente después termina el impulso que yo le di y vuelve a bajar. No sé si hay preguntas, chicos, antes de hablar del cuarto tema, consultas que tengan. Profe, yo tengo una. Dígame. Usted lo que explicaba, supongamos que yo ejerzo una fuerza de 100 newton. Sí. Y quiero mover un estante que tiene 100 newton. Y al lado de él hay uno de 68. ¿Ya? Esas dos fuerzas, la fuerza que yo estoy aplicando, me va a contrarrestar con y se suman por los ser. Donde están los dos estantes, se suma la fuerza de esa. Sí. Se suma la fuerza concretamente. Entonces, por ejemplo, como vamos a ver la figura, suponiendo lo que tú me comentabas, me decías que si yo tengo un estante de 100, vamos a hacer el estante A y yo el otro de 68. Y yo le aplico una fuerza de 100, lo más probable, lo más probable es que yo no lo pueda mover. Aunque podría ser dependiendo como el piso. Porque también hay que considerar eso también. Por ejemplo, yo creo que más de alguno ha ayudado a alguien o se le ha quedado el auto en pana, ¿ya? Que queda parado, ¿ya? Y no se puede mover y hay que empujarlo. Pero no es lo mismo empujar un auto en el cemento que empujarlo en tierra o que empujarlo en un camino de piedra. En alguno voy a tener que hacer más esfuerzo que en otro. Suponiendo que son las mismas condiciones del auto. Por ejemplo, yo tengo un auto y se echa a perder muy, muy seguido. Entonces, no sé, un día fui al río, entonces ahí camino de tierra y me quedo en pana y tenía que empujarlo. O lo otro, el auto también se quedó en pana en plena ciudad. Obviamente, ahí tengo que ocupar distintas fuerzas. Más allá que el auto es igual, la masa del auto se mantuvo, pero obviamente las condiciones del piso hacen que el objeto se mueva distinto. Pero con respecto a la tercera ley, si yo aplico 100 newton de fuerza, se van a devolver 100 newton de vuelta. Independientemente que eh, los estantes en este caso pesen 100 y 68 de manera distinta. ¿Ya? Obviamente siempre hay una fuerza mínima que va a hacer que se empiece a mover. Por eso hay objetos hay gente que lo puede mover y hay objetos que no, la gente no lo puede mover. No sé si otra pregunta más, chicos. No, profe, ninguna. Ok. Muchas gracias. Continuando con las fuerzas. Chicos, hay un montón de tipos de fuerza, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar solamente las fuerzas que están en el mundo mecánico. Una de las fuerzas se llama la fuerza normal. Y la fuerza normal es aquella fuerza que es perpendicular a la superficie. La que hace que la superficie no se hunda, la que hace que el suelo no se hunda. Independientemente de cualquier piso que sea, de tierra, de cemento, de madera, independientemente de eso, siempre hay una fuerza perpendicular. Y apunta hacia arriba en este caso. Por ejemplo, si estamos en forma horizontal, la fuerza perpendicular me apunta hacia arriba. Si estoy en un plano inclinado, igual me funciona hacia arriba. ¿A qué se refiere perpendicular? Que arma un ángulo de 90 grados con el suelo, esa fuerza. Entonces, cada vez que yo coloco un objeto, siempre va a armar un ángulo de 90 grados y va a ir hacia arriba. Coloco algo sobre la mesa ejerce una fuerza hacia arriba para no hundirse. La mesa está un poco. Hay un plano inclinado, por ejemplo, en una bajada. Dejo el auto estacionado en una bajada. Hay la fuerza del cemento que está abajo, soportando el auto, me empuja hacia arriba. ¿Ya? Y tenemos la fuerza que se llama fuerza normal. La fuerza normal no tiene fórmula exacta.
Así que, chicos, no le podría decir, si alguien me pregunta, profe, ¿cómo se saca la fuerza normal? No le podría decir porque no hay una fórmula exacta. ¿Se puede calcular? Sí, pero hay varias maneras de calcularlo. Yo tengo que buscar el método de calcularlo. Por eso les vuelvo a repetir, acá no tenemos, las fórmulas que vamos a ocupar son muy pocas, pero hay elementos que no tienen fórmula como la fuerza normal. Entonces no les podría decir, chicos, la fuerza normal es esto por esto. No, no le podría decir porque depende de las condiciones del objeto. ¿Ya? Depende de cómo esté ubicado, todas esas cosas va dependiendo del ejercicio. Entonces, por eso lo vamos a ir viendo ya las próximas clases. Otra fuerza que también está presente se llama la fuerza de tensión, que tampoco tiene fórmula lamentablemente, joven. Pero la fuerza de tensión solamente está presente cuando hay cuerdas, ¿ya? O cadenas, podríamos llamarlo. O cuando algo, una pita, no sé, algo esté amarrado a otro. La fuerza de tensión, concretamente chicos, siempre se da en dos sentidos. Porque cuando algo usa una cuerda, lo amarro de un extremo y lo amarro del otro. Entonces, la fuerza que está presente ahí va una fuerza a la derecha, una a la izquierda, una hacia arriba y una hacia abajo. Una hacia de la fuerza 1, del objeto A hasta el objeto B, una del objeto B al objeto A. Pero esa tensión siempre es la misma. ¿Por qué? Porque si yo aplico tensiones distintas, por ejemplo, yo estoy tirando una cuerda, estamos jugando a tirar la cuerda, y alguien aplica más fuerza hacia un lado, lo más probable es que yo le gane o tira hacia un sector, o simplemente la cuerda se rompa. En el caso de nosotros, lo que vamos a ocupar acá, nuestras cuerdas son perfectas, ¿ya? En todos los ejercicios las cuerdas son perfectas. ¿A qué se refiere que son perfectas? La masa de ellas no me interesa, son despreciables. Acá la masa de una cuerda nos va a dar lo mismo. También esa cuerda es inextensible, o sea, no se va a estirar. Aunque realmente las cuerdas cuando a alguien le aplica una fuerza se estiran un poquito. Eh, También en este caso no se gastan con el tiempo. Si yo la paso por una polea no hay fricción en este caso que haga que la cuerda se pueda quemar. Entonces en este caso hablamos de situaciones perfectas. Ya después en otras asignaturas van a ver, le pueden dar más detalles. ¿Qué pasaría si aplico, en este caso, estamos ocupando en esto en la construcción, ocupo esta cuerda y la cuerda se rompió? Una opción, la cuerda estaba muy vieja, la cantidad de fuerza que yo creo que era mucho, todas esas cosas ya tiene que ver con la resistencia de materiales. Pero en este caso, a nosotros no nos interesa eso. Para nosotros las cuerdas son perfectas. Y para eso hay una fuerza que se llama tensión, y esa tensión se mide en Newton, al igual que la normal. Todo lo que se llame fuerza se mide en Newton. Pero, vuelvo a repetirle, no hay fórmula para tensión. No existe una fórmula para tensión. ¿Ya? Así que tampoco le podría decir, chicos, tensión se calcula de esta manera. No, lamentablemente no hay una fórmula. El peso, que lo había comentado recién, el peso se puede escribir como P, como W o simplemente como mg, ¿ya? Que es masa por la gravedad, que siempre va a ser 9,81. Y tenemos otro tipo de fuerza que se llama fuerza de roce. Y la fuerza de roce, existen dos tipos de fuerza de roce, que es la fuerza de roce estático y la roce cinético. ¿Cuál es la importancia de la fuerza de roce? La fuerza de roce es la que impide el movimiento, la que se opone al movimiento. Y es bastante importante, porque alguien puede decir, pucha, ¿para qué sirve una fuerza de roce? La fuerza de roce sirve para caminar. Si no existiese roce entre la suela del zapato y el suelo, o entre el pie de la persona y el suelo, la gente no podría caminar. Estaríamos resbalando cada rato. Por eso es importante ver, en este caso, la fuerza de roce. Y la fuerza de roce sí tiene una fórmula. Y la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce de la superficie por la fuerza normal. Entonces la fuerza de roce se calcula coeficiente de roce por la fuerza normal. Entonces alguien me dice, profe, pucha, ¿cómo voy a calcular la fuerza de roce si no conozco la normal y la normal? No tiene fórmula. Por eso la vamos a ver cómo la podemos calcular. Hay distintos métodos para hacerlo. Como decía, existen dos tipos de fuerza de roce, el roce estático y el roce cinético. El roce estático es cuando el objeto está quieto. El roce cinético aparece cuando está en movimiento. ¿Ya? No es lo mismo empujar un objeto que esté quieto que un objeto que esté en movimiento. En el caso del auto, cuando el auto lo quiero empujar y el auto está quieto, obviamente me cuesta moverlo, pero ya cuando empieza a moverse la rueda, es más fácil empujarlo. Eh, por ejemplo, estoy moviendo un mueble, pucha, el mueble está pesado, empezar a moverlo. ¿Qué tal si le colocamos una rueda abajo? Es mucho más fácil moverlo. Porque entonces
Entonces, normalmente la fuerza de roce, el coeficiente de roce, es mucho mayor que el coeficiente de roce cinético. Pero cuando hablo mucho mayor no es tanto, ¿ya? Por ejemplo, los roces normalmente es de 0.2, 0.3. Esos son los coeficientes de roce. Y el coeficiente de roce no tiene unidad de medidas, ya porque se llama coeficiente. Todo lo que sea coeficiente no tiene unidad de medida en física. Entonces, en este caso, la fuerza de roce se puede ser cinético o estático, pero siempre solamente está presente una. Nunca están presentes las dos a la vez. Porque el objeto no puede estar moviendo y quieto a la vez. Está quieto o se está moviendo. Esas son las dos condiciones en específico. Preguntas, chicos, antes de pasar al diagrama de cuerpo libre que me está adelantando un poco. Yo creo que Dígame. los tipos de suelo sería una fuerza de roce también, ¿cierto? Claro, los tipos de suelo van provocando distintos tipos de roce. ¿Ya? Como les comentaba recién, no es lo mismo movernos en piedra que movernos en cemento o movernos en tierra o en madera o movernos en una pista de hielo. Pero el tipo de suelo, o sea, el tipo de suelo sería una fuerza de roce estática o una fuerza de roce cinética. El tipo de suelo es que depende del otro cuerpo también, pues, porque si el otro cuerpo se va a mover es cinético y si el otro cuerpo va a estar quieto siempre va a ser estático. Por ejemplo, Ah, en un mueble va a ser siempre estático, o mejor dicho, la mayoría de las veces va a ser estático, pero se va a convertir en cinético si yo quiero mover ese mueble para cambiarlo de ubicación. y el viento también sería una fuerza de roce, sería una fuerza de roce cinético. Claro, normalmente sería una fuerza de roce cinético normalmente, porque normalmente el roce, el mejor dicho, el viento, primero que todo, el viento se puede mover y yo estar quieto y me llega una ráfaga de viento, o simplemente yo estar moviéndome y el aire en este caso puede estar más o menos quieto, podríamos decirlo, porque ya nunca va a estar quieto, pero igual me va generando cierto roce que hace que yo vaya más lento. ¿Sí? No sé, alguna otra consulta, chicos, con respecto a la fuerza normal, la tensión y peso. Esta diapositiva, chicos, está dividida en tres, ¿eh? Está en su plataforma, está como tema uno, tema 2, tema 3. Yo las uní en una sola ya. Pero en su plataforma usted la puede revisar y están como separadas, ¿ya? Para que las puedan ver en su ambiente de aprendizaje. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Dudas que vayan teniendo? Veamos, ¿para qué me sirve conocer los tipos de fuerza? Para hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Consiste simplemente en dibujar todas las fuerzas que están presentes en un objeto. Más allá que por ejemplo, estén unidos a otras cosas. Ya por decirles, yo podría dibujar, no sé, pues voy a unir este bloque, lo voy a unir con este bloque por medio de una cuerda, por medio de un fierro, no sé. Voy a unir, en este caso, un tren con otro tren, con los carritos, en base a un fierro que los une. Pero yo cuando analizo el movimiento o cuando analizo el sistema lo analizo unitariamente. A cada uno le hago un diagrama de cuerpo libre distinto. O sea, si tengo tengo un sistema con 10 masas, tengo que hacer 10 diagramas de cuerpo libre. Si tengo 5 masas, 5 diagramas de cuerpo libre. Y a cada uno tengo que dibujar en las flechas. Después veo la compatibilidad de, esta flecha es compatible con esta, este objeto está unido con este objeto, por lo tanto comparten la misma cuerda. Todas esas cosas lo voy viendo. Entonces uno los va viendo como elementos separados. Lo ideal, no siempre están todas las fuerzas presentes, ¿ya? Por ejemplo, si un objeto está sobre una mesa, siempre va a haber una fuerza peso que va hacia abajo, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra, una fuerza normal que va hacia arriba, una tensión si es que hay una cuerda, si es que no hay cuerda no hay fuerza de tensión, y fuerza de roce, si es que hay roce, porque puede ser que no exista roce. ¿Cuándo no existe roce? Cuando el problema indique se mueve, no sé, un automóvil y en una superficie sin rozamiento. Entonces, ¿para qué? Si no existe rozamiento o no existe coeficiente de roce, no existe fuerza, no existe roce. Entonces esa fuerza yo la puedo omitir, no la anoto en el ejercicio. Pero siempre tengo que dejar las fuerzas presentes. Otra fuerza que puede dibujar uno es la fuerza de impulso. Por ejemplo,
¿Cómo se mueve el sistema si yo estoy empujando el objeto con una fuerza de 500 newtons? Entonces, tengo que dibujar, dibujo la flecha de fuerza de los 500 newtons y lo dibujo hacia donde lo haya empujado. Lo empuje a la derecha, lo empuje a la izquierda, lo empuje hacia arriba, lo empuje hacia abajo. Tengo que indicar hacia dónde con la flecha. Por eso es importante dibujar los diagramas de cuerpo libre, porque debo indicar hacia dónde va cada una fuerza. Si yo dibujo mal el diagrama de cuerpo libre, mi ejercicio va a estar completamente malo. Eso es lo que deben tener claro. Si yo no hago un diagrama de cuerpo libre, entendible para mí, me refiero al que está haciendo el ejercicio, va a estar completamente erróneo y voy a llegar a cualquier respuesta, porque se puede llegar a cualquier respuesta. Yo podría decir, llegó con una aceleración de 200 metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, en algunas pruebas me ha llegado eso, calcula la aceleración que se mueve el sistema, uno le pregunta, y escribir, el objeto se mueve con 200 metros por segundo al cuadrado. Incluso algunos mucho más, han llegado a 200.000 metros por segundo al cuadrado. Y uno piensa en ese caso, por ejemplo, 200 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad cambia 200 metros por segundo cada segundo. O sea, va extremadamente rápido el objeto. Por ejemplo, tengo un objeto, no sé, cualquiera. Al segundo 0 va 200 metros por segundo. Al segundo 1 va a 400. Al segundo 2 va a 600. Después 800, a 1000, a 1200. Entonces va muy rápido. Cosa que es imposible. Para un bloque, por ejemplo, que uno busca, no sé, yo amarré un bloque y lo dejé colgando con una goma, por ejemplo. O dejé colgando un bloque más pequeño a ese bloque, a ese pilar. De tal manera que lo soporte. Igual se va a mover un poco, ocurre ese movimiento. Pero en ningún lado les va a dar aceleraciones demasiado grandes. Salvo que sea una bala, algo minúsculo. Ahí quizá podría ser, pero ni siquiera tampoco más allá de 200 metros por segundo al cuadrado. Es ilógico que una aceleración se mueva eso. Por eso es importante que ustedes cuando vayan haciendo este problema dibujen bien las fuerzas y cuando hagan los cálculos igual razonar. Pues, ¿será posible que me dé esta aceleración? ¿Ya? Eso por eso tienen que tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir, yo voy a hacer harto de ejemplo en clase de ejercicio, pero si yo el dibujo, por ejemplo, voy a suponer que estoy haciendo el cálculo y voy a colocar que el dibujo va a la derecha, pero ¿qué pasaría si va a la izquierda? Mis fórmulas que yo me planteé no me van a servir mucho. Las tengo que ajustar para que vaya a la izquierda. Porque no es lo mismo ir a la derecha que ir a la izquierda, ir hacia arriba que ir hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que deben tener en consideración, joven. Por eso es muy importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Ejemplo. Un objeto de masa m está en reposo sobre una superficie. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para el objeto y escribir sus ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Primero, dibujamos como está quieto, hacemos un diagrama. Lo ideal es dibujar encima del monito, pero uno trata de dibujar aparte para que después sea más ordenado el ejercicio. Entonces, dibujamos hacia abajo el peso y hacia abajo, arriba lo normal. No dibujo ninguna otra fuerza más. ¿Por qué no dibujo otra más fuerza más? Porque si yo leo el problema, dice, está en reposo. Si está en reposo, eso que sí que está quieto, y aparte que está quieto, además en ningún lado dice que está amarrado de alguna cuerda. ¿Ya? Y simplemente ahí dibujo la fuerza. Tampoco menciona la fuerza roce, tampoco menciona el roce, por lo tanto tampoco lo considero. Por eso dibujamos ahí nuestro objeto. Siempre lo dibujamos en el plano cartesiano, plano X horizontal y Y al vertical. Ejemplo 2. Un objeto de masa m es jalado por una cuerda que es paralela a la superficie, considere una superficie sin roce, ya que hay el roce, dibuja el diagrama de cuerpo libre y luego escribir la ecuación. Bueno, dibujamos el normal hacia arriba, dibujamos el peso hacia abajo y dibujamos la tensión de la cuerda que me está empujando a la derecha. Listo. Y tenemos las tres fuerzas presentes. Normal hacia arriba, peso hacia abajo, tensión a la derecha. Si la cuerda estuviera al lado izquierdo, lo dibujo la tensión hacia el lado izquierdo. Ya eso tengo que tenerlo bastante claro. Ejemplo 3. ¿Qué pasaría si existe fuerza de roce? Lo mismo que hemos visto anteriormente. Dibujamos una fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión a la derecha porque la cuerda está a la derecha y la fuerza de roce va a la izquierda. ¿Por qué la fuerza de roce va a la izquierda en este caso?
Porque si yo me quiero mover a la derecha, la fuerza de roce siempre se opone al movimiento. Si voy a la derecha, ella se pone a la izquierda. Si yo voy hacia arriba, me apunta hacia abajo. Si yo voy a la izquierda, apunta hacia la derecha. ¿Ya? Siempre la fuerza de roce va a ir en sentido contrario al movimiento. Entonces, si yo el objeto, por ejemplo, para que lo piensen bien, si yo pienso que el objeto se va a mover a la derecha, yo cuando dibujo en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce la tengo que dibujar a la izquierda. No quiere decir que siempre vaya a la izquierda, es que simplemente la dibujo para la izquierda. ¿Qué pasaría si yo pienso que el objeto en este caso va a la derecha? Va a la izquierda, disculpen. Tengo que dibujar la fuerza de roce hacia el sentido contrario al movimiento. Debo tener siempre en cuenta eso. Por eso es importante que cuando yo veo un problema, veo un ejercicio, tengo que usar toda la lógica que tengo para ir viendo, este objeto va a caer a la derecha, este objeto se va a caer a la izquierda, este objeto va cayendo hacia un sector o hacia el otro. Y bajo esas condiciones, cuando yo cree las ecuaciones, tiene que ser consistente con lo que yo estoy hablando. ¿A qué me refiero con eso? Si por ejemplo yo digo que el objeto se va a mover a la derecha, y yo hacia la derecha voy a considerar positivo, y me están preguntando la aceleración, hago los cálculos y calculo que la aceleración me dio negativa. Está malo el ejercicio, ya, listo. Es malo. Desde que partió hasta llegar al ejercicio final, está malo. ¿Por qué? Porque si yo planteé que iba a la derecha, y a la derecha para mí es positivo, la aceleración tiene que ser igual positiva. La masa nunca va a ser negativa. Por lo tanto, eso da lo mismo. Nunca ha habido un objeto que mase menos 5 kilogramos. La masa siempre va a ser positiva. La aceleración puede ser negativa, por lo tanto la fuerza también puede ser negativa. O sea, si la fuerza es negativa, la aceleración es negativa. Para que lo tengan en cuenta. Si la fuerza es positiva, la aceleración también es positiva. Entonces, si vuelvo a repetirles, si yo digo, el movimiento va a la derecha y el movimiento es positivo, y yo hice los cálculos y la aceleración me dio negativa, está malo. Si yo digo, el objeto va a la izquierda, y para mí la izquierda es negativa, y la aceleración me dio positiva, también está malo. Tiene que coincidir. Siempre tiene que tratar de que coincida eso. Si no coincide cuando ustedes plantean las ecuaciones, eso hace que los ejercicios estén erróneos. No sé si hay preguntas, chicos. Yo, profe, lo que pasa, lo que usted está explicando ahora, Sí, como que me confundí un poco en la parte que dijo, dígame. en lo de si era positivo, ¿Sí? no sé si le tenía que dar negativo, es que en eso fue que me confundí. Ok. Cuando usted piense que el movimiento va, por ejemplo, va a un sentido que en el plano cartesiano yo considero positivo, las componentes en que apunten a ese lugar tienen que ser positivas también. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a suponer este elemento que estoy moviendo, yo creo que se va a mover a la derecha. Y justo en el problema me dicen, calcule la aceleración. Yo pienso que va a la derecha. Y como la derecha para mí es la X, me va indicando ese sentido positivo, empiezo a hacer los cálculos y calculo la aceleración. Y le digo, profe, la aceleración es -2. Está malo. ¿Por qué? Porque si yo opiné que el bloque se está moviendo a la derecha y tú me dices que la aceleración es negativa, eso me indica que el objeto se está moviendo a la izquierda, en verdad, pues, si es negativa. Porque el concepto de aceleración negativa no quiere decir que que vaya más lento en este caso, que uno no es de la idea, pero concretamente el signo negativo me va indicando hacia dónde va. Si es negativo, va a la izquierda. Entonces realmente el movimiento iba a la izquierda, no iba a la derecha. Y yo todo el rato estuve pensando que el movimiento iba a la derecha. Normalmente, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen cuando usted lo plantea en eso? Un error puede ser que el diagrama de cuerpo libre estuvo malo, entonces como estaba malo, plantearon las fórmulas mal. Y el otro error, el error más grave de todo, es que sumé mal, resté mal, o multipliqué mal o dividí mal. ¿Ya? Esos son los errores comunes que se cometen. Entonces, cuando tengo un ejercicio y me da erróneo, lo que yo debo hacer es volver a hacerlo y volver a repetirlo. Para que lo considere. Ahí no sé si les queda un poco más claro lo que haya salido de la confusión, estimo. Sí, profe, me quedó, ya me aclaró todo. Ok, entonces, hoy día yo voy a explicar la parte teórica nomás. Ya, yo creo que igual voy a seguir explicando algunas cosas en la próxima sesión. Y vamos a hacer ejercicios ya de este tipo de elementos. La idea es que vayan ejercitando y en base a eso ya lo pueden hacer. Chicos, acá, lamentablemente, con solo mirar no van a aprender. Van a tener que sí o sí hacer algún par de ejercicios ustedes solos. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo, ¿por qué?
luego por experiencia más o menos, cuando ya uno le enseña un ejercicio, le enseña otro, entonces piensa que es una receta. Lamentablemente en dinámica no es una receta, porque cada fórmula es distinta para cada ejercicio. Entonces, por ejemplo, para un objeto que yo coloqué pura suma, y justo me toca la prueba hacia el otro lado, y yo lo hago idéntico como el profe lo hizo en clase, le copié la fórmula idéntica como lo hizo en clase, va a estar malo. Ejemplo, la máquina de Atwood. La máquina de Atwood es como, después lo vamos a ver ahí, va a ser exacto. Ah, yo coloqué el objeto, uno de 10 kilogramos y uno de 20. Ah, obvio, ahí me va a decir, pues, pucha, el objeto, que son dos objetos amarrados en una polea. ¿Ya? Entonces, se llama la máquina de Atwood. Entonces alguien dice, ah, obvio, pues el objeto de 20 kilogramos se lo va a llevar, pues, si es mayor que el de 10. Pues, cae dentro de la lógica. Pero ¿qué pasa si el objeto de 20 lo coloco a la derecha? ¿Y qué pasa el objeto si lo coloco a la izquierda? Las fórmulas son idénticas, pero el sentido es distinto. No es lo mismo irse a la derecha que irse a la izquierda. Entonces, por eso es importante que en este tipo de ejercicio yo voy a hacer hartos ejemplos, vuelvo a repetirles chicos, les voy a tratar de explicar lo máximo que pueda el ejercicio, pero si es que yo no hago ninguno, me va a ir mal en la prueba. Con solamente mirar no me va a servir. A diferencia de cinemática, la unidad pasada o las unidades posteriores, eh, yo les voy a enseñar la fórmula. Ah, entonces este ejercicio se hace de esta manera. Hay que calcular la aceleración, después calcular el tiempo, después calcular la velocidad. Acá no. Acá no es como una receta de hacer el paso a paso. Lamentablemente. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Consulta más que tengan. ¿No? Vamos a explicar el ejemplo 4. ¿Qué pasaría si hay un ángulo? Por ejemplo, un objeto de masa m es jalado por una cuerda, pero la cuerda forma un ángulo con respecto a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En vez de amarrarlo el objeto aquí en el piso, lo amarro al medio, porque no nadie amarra el objeto al piso. Lo amarro al medio y de ahí trazo una línea horizontal y mido el ángulo. ¿Qué pasa si no considero el roce? Entonces, ¿qué es lo que dibujamos? Dibujamos una fuerza N hacia arriba, que es la normal, el peso que va hacia abajo, la tensión de la cuerda, le dibujamos en este caso inclinado, y cuando la dibujamos inclinada las fuerzas, siempre van a tener dos componentes, una componente X y una componente Y. Por eso es importante los vectores. Entonces acá necesito calcular cuánto vale la componente X de la T, cuánto vale la componente Y de la T, porque una me va a servir para el movimiento y otra no me sirve para el movimiento. Porque no es lo mismo empujar algo horizontalmente que empujarlo inclinado. Ya no es lo mismo. A veces tengo que aplicar un poco más de fuerza para uno que para el otro. Entonces, también debo tener cuidado. ¿Qué pasaría con el ángulo? Ya para que lo tengan en consideración. Otro ejemplo, ¿qué pasaría cuando hay fuerza de roce? Lo mismo que el anterior. Dibujo todas las fuerzas. Fuerza normal hacia arriba, peso hacia abajo, fuerza de roce a la izquierda en este caso, porque estoy moviéndome a la derecha, tensión de la cuerda. Pero hay una tensión X y una tensión Y. Pero una sola tensión me va a hacer el movimiento. No, la otra tensión no va a hacer el movimiento. Porque nosotros trabajamos, en este caso, cuando dibujamos el diagrama de cuerpo libre, trabajamos en una sola dimensión. El objeto se mueve horizontalmente o se mueve vertical. Nada más que eso ustedes tienen que pensar. Nunca se va a mover, se está moviendo inclinado. Se puede mover inclinado, se puede ocurrir. Podemos hacer que el ejercicio se mueva inclinado. Pero cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, para mí ya no existe lo inclinado, existe horizontal y vertical, nada más que eso. Ya para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, tengo un plano inclinado y estamos tirando una caja por una rampa hacia arriba. Lo estamos elevando. Y obviamente la caja va haciendo una fricción con el piso de la rampa, porque está inclinada. Pero si yo hago el diagrama de cuerpo libre, esa rampa se está moviendo horizontalmente, no se está moviendo vertical. O si quiero que se mueva vertical, lo puedo decir que se mueva vertical, pero se está moviendo en una sola dimensión. ¿Ya? Así que para que lo tengan igual en cuenta, solamente trabajamos en una dimensión, a pesar que el problema diga que está inclinado. Otro ejemplo, ¿qué pasa si estamos empujando con un palo? Es un objeto de masa m, se empuja con un palo que genera una fuerza h. La fuerza forma un ángulo de alfa con respecto al horizontal, considera una superficie sin roce. En este caso, cuando la flecha va hacia adentro,
uno en el diagrama de cuerpo libre no lo dibuja hacia adentro. Esa flecha traspasa y sale en el otro cuadrante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si yo lo tuviese que dibujar, estaba acá hacia abajo empujando. En el segundo cuadrante, ahora dibuja en el cuarto. Entonces hasta ahí está empujando. Y por último, ¿qué pasa si existe roce? Lo mismo consideración, pero con un roce aparte. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso el ejemplo 8 lo vamos a ver la próxima sesión que tengamos el día martes, si no me equivoco. Entonces, jóvenes, aspectos principales concretos de la unidad. Acá estamos trabajando hoy día, vimos las tres leyes de Newton, vimos la de acción y reacción, la ley de inercia y la ley de las masas, vimos los distintos tipos de fuerza, normal, peso, fuerza de roce, fuerza de tensión. No hemos visto ninguna fórmula así concretamente para calcular los ejercicios. Vimos los diagramas de cuerpo libre que significan que es dibujar simplemente las fuerzas. Ya en la próxima clase vamos a hacer ejercicio. Vamos a ver cómo un ejercicio completo con fuerza de roce. ¿Qué es lo que es un ejercicio completo de un sistema de equilibrio? Vamos a ir de lo más sencillo hasta lo más complicado. Hasta obviamente llegar al día de la prueba. Se las voy a confirmar ya bien ya la próxima clase. O si no, el jueves de la próxima clase les confirmo bien la fecha. Eh, Chicos, mi interés es que manejen bien la mayoría de los ejercicios de aquí a la próximo jueves, ya que después viene una semana sincrónica, y en la semana sincrónica pueden ustedes hacer ejercicios por su propia cuenta. Igual les voy a subir un video con algún ejercicio para la semana sincrónica. Y de ahí vamos a volver, vamos a hacer un par de clases y vamos a hacer la prueba. Con respecto a la evaluación, a las notas yo creo que van a estar como 5 días, mínimo entre 5 y 10 días, las notas de la prueba de la que me enviaron. Eh, y las siguientes pruebas van a ser distintas. Voy a hacer un formato completamente distinto al formato que hicieron ahora. ¿Ya? Debido a problemas, obviamente, que no debiesen haber ocurrido, pero ocurren por A, B y C motivo, por sistema online, cada uno tiene su problema que sea, pero hay algo que me tiene molesto, chicos, en general. No, lo voy a decir en general como curso, ¿eh? Si usted hace una prueba, tiene 2 horas para hacerlo, y no alcanzó por cualquier motivo, no alcanzó a terminar en las 2 horas, no puede esperar más de media hora para mandar un correo e indicarme, profe, se me cerró la página. Profe, no pude entrar. ¿Qué sería lo lógico? Si tenía 2 horas para terminar la prueba y no alcancé a subir la foto, ¿cuánto tengo que esperar que me mande un correo? ¿Cuánto tiempo dice pasar? Máximo 5 minutos. ¿Por qué se puede haber cerrado la página? Primero, yo soy muy lento y me demoré mucho en hacer el ejercicio. Opción 2, se cayó en internet. Opción 3, ¿qué más puede pasar? Yo no me programé bien, pues. Entonces hice la prueba muy al límite. Cuando alguien hace la prueba muy al límite, yo le dije, por ejemplo, cierra a las 10 de la noche, por decirte una hora. Pucha, la empecé a hacer las 9. 9, 10, no alcancé a terminarla, pero ya me sé las preguntas, sé los ejercicios. Entonces no puede ocurrir eso. Y lo vuelvo a repetir, lo peor de todo es que me digan, ya, profe, ya, se cayó, profe, no alcancé, ya. Es posible, ni siquiera me enoja eso, que usted no hayan podido terminar, o que algunas personas no hayan podido terminar durante el tiempo. Pero que te manden un correo media hora después, una hora después, profe, aquí está la foto. ¿Qué quiere decir eso? No sé, ¿alguien me puede explicar? ¿Alguien me podría decir que eso es válido? No importa que no lo haya hecho usted, ¿eh? Pero ¿les parece válido eso? Para alguien, por ejemplo, yo cumplí el tiempo. No, no es válido. No es válido, no es válido. ¿Cómo te puedo revisar una prueba si me mandan una prueba, el correo media hora después o una hora después? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso a mí se me cayó 3 veces, pero siempre te guardas lo que haces, así que tú Claro, vuelves más. claro, vuelves nomás. Y por último, por ejemplo, en el caso, pucha, no alcancé a subir la última. Vuelvo a repetir, tienes 5 minutos, en 5 minutos le puedo mandar un correo al profe indicarle, profe, justo terminé a subir las imágenes y no alcancé.
Entonces, para evitar estos problemas, las próximas pruebas van a ser sin desarrollo, solamente tienen que anotar la solución. Van a tener como las pruebas de matemáticas del semestre pasado, van a tener 2 intentos y se saca el promedio. Y fin de la historia. Si se cae el sistema, como es compañero, usted puede recargar y puede volver. Entonces, en las próximas pruebas, la segunda prueba, la tercera y la cuarta prueba, no va a ser con desarrollo, solamente tiene que ser colocar solamente la solución. Donde va a tener que colocar, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la aceleración del sistema? Ah, la aceleración del sistema eran 3. Y tiene que elegir la unidad de medida. Y listo. Y automáticamente el sistema le va a indicar que está bien o que está mal. Nada más que eso. Y la nota, por lo bueno para usted, es que va a saber directamente su nota al terminar el intento. Ya no va a tener que esperarme los 5 o 10 días para que tenga la respuesta. Así que, para que lo tengan en cuenta. Así que ya no vamos, en mi caso ya no voy a recibir más mensajes con la foto, con la actividad, ya no, porque las demás pruebas van a ser en ese ámbito. Muy parecido a las pruebas de matemática que hicieron el primer semestre, donde respondían inmediatamente. Van a ser menos preguntas sí que en matemática, ya para que lo tengan en cuenta. No, ¿por qué? Porque las preguntas en física son un poco más complicadas. Y se van a demorar mucho más en responder una pregunta que en matemática. Entonces va a ser una prueba como de opciones, No, solamente anotar la solución. Una prueba que se llama prueba calculada. ¿A qué se que te refiere? da la casilla y tú pones la solución y si coincide con lo que usted puso, es correcto. Correcto. Para ser exacto, para que tengan la idea lo siguiente. Yo planteo un ejercicio a todos y planteo una fórmula cómo va a llegar ese ejercicio. La planteé yo, obviamente con la solución correcta. Usted puede hacer la fórmula que justo creyó que la hice yo, o una fórmula parecida o similar que igual le va a llegar la respuesta, pero solamente coloca el número. Yo coloco en ese caso la fórmula, no conozco la solución numérica. El Excel, en este caso, disculpe, el Excel. El software, en este caso, me lo calcula automáticamente todas las soluciones. Me calcula creo que tiene hasta para hacer 100 combinaciones distintas. Me calcula las 100 combinaciones distintas y las posibles soluciones que le puede dar. Porque todos van a tener números distintos. Por lo tanto, ahí me va a indicar, por ejemplo, no sé, por el caso es tuyo. Colocaste un 3 de solución y la solución era 2.98, igual va a estar bueno porque tiene un rango de tolerancia. Ah, eso le No, voy a preguntar, claro, que no, si no, puede tener un rango, claro, porque no, entonces no es nos exacto. dijo que... Ah, ya, Claro, entonces eso me asustaba, bro. eso igual lo puede asustar un poco, pero no, siempre hay un rango de tolerancia. Si por ejemplo, Vale. vuelvo a repetirle, si la solución de la aceleración da 3 y usted colocó un 4, eso es harta diferencia, eso está mal. Pero si la solución da un 3 y usted colocó un 3.2, está correcto. O 3.02 también está correcto. Por eso se llama calculado, porque yo coloco la fórmula, no coloco la solución exacta. Debido a que puede ocurrir eso que, pucha, yo ocupé 2 decimales, o yo ocupé 3, me olvidé, ocupé en vez de 9.81, ocupé 9.8, esas cosas, para evitar esas cosas, viene esa opción. Así que para que Pero lo... entonces ahí sí o sí sería mejor que dijéramos un parámetro de decimales que trabajar para que así todos Claro, estemos... antes de la prueba, mejor dicho, para las pruebas, ahí dentro de las instrucciones les voy a indicar con cuántos decimales tienen que ser y si esos decimales tienen que aproximarlo o no aproximarlo. Normalmente en este tipo de ejercicios trabajamos con 2 decimales y aproximamos al final, no al inicio, no durante el desarrollo. Pero si los ponemos de acuerdo y están acostumbrados a siempre vamos a aproximar, aproximamos siempre. Entonces, por ejemplo, si estoy multiplicando el peso y el peso era 19.656, 19.66, no, lo dejamos 19.66, no hay problema. Pero eso lo vamos a dejar dentro de la prueba. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Además, también, no sé si han fijado, que dentro de las pruebas tiene unas banderas, unas banderitas dentro de las preguntas. Entonces, por ejemplo, por decirle, si usted tiene dudas, porque igual va a poder revisar, ¿ah? Le va a indicar, no le va a indicar cuál era la solución, pero cuando usted revise, va a hacer su prueba y le indicar sacó un 80%, porque no le indica la nota, creo, le indica porcentaje. Le indica un 80% y le indica que la pregunta 2 está mala. Y usted cree que la 2 está bien, le coloca la banderita y yo la reviso para ver si el sistema en verdad le aceptó la tolerancia o simplemente o se equivocó. ¿Ya? Para que lo tenga en cuenta. Y vuelvo a repetir, como hace igual que las pruebas de matemática, van a tener los 2 intentos para hacerlo. Igual van a tener más tiempo, ¿sí?
No voy a ocupar las 24 horas, voy a ocupar más horas, 48 horas, para que tengan más tiempo para hacer los intentos, pero se saca un promedio de esos dos intentos. Si saqué un 80% y creo que con ese 80% me quedo conforme, no hago el segundo. Si me saqué un 40% de la prueba, porque les vuelvo a repetir, les da porcentaje, no le indica nota, le indica un 40%, es un rojo. O sea, tengo que hacer el segundo intento. Ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este tipo de prueba, profe, la revisión te va a decir la mala, ¿sí o sí? Sí, sí o sí le va a indicar la mala, pero no le va a indicar por qué está mala. Es que hay unas que no lo hacen, por eso lo pregunto. No, claro. Ya. Sí, sí o sí le va a indicar la mala, pero no le va a indicar por qué está mala. Le va a indicar No, esta. pero si uno cree que está unas buenas para banderitas, para que usted la vea personalmente. Claro, porque yo lo vea personalmente. Después yo reviso, veo, por ejemplo, no hay ninguna banderita puesta, no hay ninguna revisión. Porque vuelvo a Ya. repetir, porque puede ocurrir usted, pucha, voy a revisar mi cuaderno, ay, pucha, está mala y me di cuenta que veo que está todo bien, pues, entonces no sé por qué estaría mal, entonces coloco la banderita. Pero también le sirve para revisar, pues entonces usted revisa, pucha, en vez de restar su MEP, porque de repente puede ocurrir eso, de repente ocurren esos pequeños despistes, que en vez de colocar 4 más 3 yo coloqué 4 menos 3 porque como voy haciendo el ejercicio escalonado en mi cuaderno, coloqué un 1 ahí y en verdad era un 7. Entonces, al escribir, mucha estaba malo. Entonces, por eso es importante. Les sirve igual como método de estudio. Entonces, por eso está el segundo intento. El segundo intento es para mejorar. Si el primero me fue horrible, el segundo tenía que irme mucho mejor. Y por lo menos alcanzar el 4. Entonces, de aquí todas las pruebas van a ser el mismo formato, ya para que lo tengan en cuenta. Y las preguntas son escalonadas, ¿ya? Igual, por ejemplo, esta prueba yo lo podría haber hecho eso con ese sistema, pero quise probar otro distinto. Pero son escalonadas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en este ejercicio yo le puedo preguntar, calcule la aceleración y la tensión. Entonces la pregunta 1 es la aceleración, usted responde la aceleración, y la pregunta 2 corresponde a la tensión. Pero con los mismos datos que la anterior, no les van a cambiar. No va a cambiar la pregunta. No van a cambiar los datos para que no hagan el ejercicio 2 veces, 2 o 3 veces. Porque hacer uno es demoroso, hacer 2 o 3 ya va a estar todo el día ahí pegado. Entonces para que lo tengan en cuenta. Y si hay preguntas de materia, van a venir con selección múltiple. Y así que viene una pregunta teórica, así. Por ejemplo, le pregunté, ¿qué significa que la ley de masa? Y va a venir dentro de la respuesta. Yo tienen que marcar la alternativa. Y lo mismo que los anteriores. Pero normalmente no soy mucho de preguntar esas cosas. Y si pregunto alguna pregunta abierta, también viene alguno, pero es con detalle, ¿no? Son pequeños detalles. Pero la gran grueso de la prueba viene con respecto a anotar solamente la respuesta. Así lo evitamos que, profe, no alcancé a subir la foto y me envíen correo muy tarde. Porque no, el problema no es la hora, si el problema, pucha, uno el correo lo puede enviar, pero yo no le puedo responder a las 3 de la mañana, profe, le envío la prueba por correo porque uno faltó, nunca lo voy a responder porque si estoy durmiendo. Así que, para evitar todos esos problemas, lo hacemos de esa forma. Ok, chicos, eso quería como comentarle con respecto a la prueba. Les vuelvo a repetir, de aquí a 10 días van a estar todas las calificaciones. Lo mismo que va a estar junto con la acumulativa. Si alguno la prueba, la actividad acumulativa, que en este caso es la actividad de vectores, la subió por correo, también va a estar junto con la prueba, así que van a estar las dos notas calculadas. Recuerden, la nota de la prueba es 0.8 se multiplica por 0.8 y la nota de la actividad de los vectores es por 0.2 y se saca la nota final. Y eso va a estar en su plataforma. Así que si por ejemplo en la prueba aparece, me saqué un 7 y después en la plataforma aparece un 6.6 o un 6.5, puede ser que la actividad de vectores le bajó la nota. O caso contrario, me saqué un 4 en la prueba y me aparece un 5 en la plataforma, es porque la actividad de vectores me subió la nota. Esas son las consideraciones que deben tener. ¿Ya? Yo espero que les suban, más que les baje. Y con eso quedamos, chicos, el día de hoy y espero verlos la próxima semana. Ya vamos a partir ya de lleno con ejercicio. Vamos a terminar las últimas diapositivas, faltaron como 9 el día de hoy. Y vamos a hacer bastante ejercicio, vuelvo a repetirles, les voy a subir una guía para que puedan trabajar. Profe, disculpa una consulta. Dígame.
¿Cuánto porcentaje era el trabajo? 20%. 20%. Correcto. 20. 20 el trabajo, 80 la prueba. Ah, ya. Y eso va a la Ya, plataforma. Ya, eso va a la nota y la nota vale un 25% total. Para que después saquen su promedio cuando tengamos la tercera prueba ya, más o menos ya como ya tengan ahí. Ah, necesito un 2, un 1, un 3 para aprobar. Ya recuerden que se aprueba con el 4, promedio 4. Si no alcanzan el 4, se van a examen. Tienen la opción de examen. Si falta alguna prueba, también tengo opción de examen. Y con eso vamos quedando, chicos. Eso es por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Si es que no hay más preguntas, con eso quedamos.